Buenas noches, decía. Muchísimas gracias por venir. Gracias también por interesarse por estos dos libros de Alberto y sobre todo por este que yo alrededor del cual voy a hacer unos comentarios muy generales. Lo he leído con mucha prisa, pero con mucho interés sobre todo, ¿no? Que se llama En este silencio. Y debo agradecer también a Alberto por habernos regalado esta visión bastante personal que tiene sobre la educación, sobre el Perú, sobre los valores, sobre el poder de la agricultura y la capacidad que tiene este país para cambiar, para ser mejor y para irradiar, digamos, un porvenir distinto para los seres humanos que habitan en este territorio maravilloso. Creo que David acaba de llegar. Luego se va a integrar también él. No sé si Alberto, antes que yo diga algunas cositas, tú quieres decir algo o de repente saludar a esta gente tan interesante que ha venido. Agradecerles su presencia acá y su interés por lo que escribo. Para mí siempre ha sido importante presentar mis cosas en Trujillo, porque mi madre era trujillana y mis abuelos eran trujillanos, mis bisabuelos eran trujillanos, y ahí sigo en adelante. O sea que mi familia, por el lado de mi madre, ha sido de Trujillo. E incluso en este libro hay una referencia muy clara a Trujillo, a mi mamá Elvira, ¿no? Bueno, ahora se dice nana, ¿no? Porque se han copiado de la televisión, ¿no? Pero cuando yo era chico se decía mama, ¿no? Mi mamá Elvira, la mamita Elisa y así. Bueno, es que yo soy viejo, pues ustedes disculparán, ¿no? Pero Trujillo es para mí un lugar muy importante por esas razones, y sin embargo ahora debo decir que me da mucha pena, ¿no? Porque veo que han destruido Huanchaco y han destruido Trujillo, salvo el centro de Trujillo que todavía se reconoce, pero todo lo demás es un zafarrancho y una guachafería espantosa, ¿no? Así que, bueno, pero no quiero hablar mal de nadie ni de nada, ¿no? Yo quiero ser positivo, a pesar de que en este libro que va a comentar Luis Eduardo hay mucha crítica social, ¿no? No solo, no especialmente sobre Trujillo, sino sobre el Perú, ¿no? Porque yo soy un amante del Perú y vivo muy interesado por el Perú, pero no soy político, por si acaso. Alberto, este es tu sitio, Alberto. No, Ay, esto. es el tuyo. Pucha, no. El que viene tarde todavía. No, tú nunca interrumpes. Hoy día nomás. Pero quiero hablar más bien positivamente, pero sin embargo en mi libro, en este silencio, hay muchísima crítica social. Por ejemplo, eso, ¿no? ¿Cómo es posible? Falta de respeto, ¿no? Eso no ocurría antes, ¿no? Bueno, pero no quiero nada negativo, todo positivo, todo acá. Ustedes son mis amigos, gente amable que viene a interesarse por lo que escribo, así que no quiero nada de eso. Pero yo quiero dejarlo a Luis Eduardo, amigo de mucho tiempo y persona a la que aprecio muchísimo, y que le hemos dado el engorroso trabajo de, sin haber tenido tiempo para madurar la lectura, porque las lecturas se maduran, ¿no? Sin embargo, le hemos pedido que haga esta presentación
sus comentarios acerca de mi libro, que se los agradezco profundamente, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. Y gracias también por tu profunda ligazón afectiva con esta ciudad que es Trujillo, que tanto echamos de menos y a veces pedimos que las cosas, digamos, mejoren y cambien, ¿no? Porque en realidad entiendo tu escepticismo y tu desazón que has sentido, ¿no? Bueno, lastimosamente a veces tenemos que comenzar hablando por lo difícil, lo feo que es a veces algunos aspectos de la realidad. Este libro de Alberto que se llama En este silencio, su nombre es yo diría que es una interrogante, ¿no? Porque hay muchos silencios que nosotros podemos percibir, pero en general hay un silencio frente a los antivalores, hay un silencio general frente a lo feo que es a veces el mundo, ¿no? O frente a feo que es a veces el feo que es el paisaje social, moral, político y económico que nos rodea. Alberto en su libro, que es un libro híbrido, que es un libro mixto, que es un libro misceláneo, que enfoca, digamos, muchos aspectos de la realidad. Sin embargo, creo que en ese libro, que es fragmentario, diverso, hay dos ejes que a mí me han llamado poderosamente la atención y que atraviesan todo el libro. El primero de ellos es su visión del Perú como identidad, como historia, como destino y como porvenir. Yo tengo una hija de 15 años y desde muy pequeñita, cada vez que me preguntaba ¿qué es lo más apreciado que tú tienes?, yo le decía que era mi cariño por el Perú, y creo que eso hay que dejarlo como legado, ¿no? Quizá lo que nos falta es ese afecto, ¿no? Quizá tenemos una relación amor-odio a veces, una relación bien compleja, pero hay que recuperar el cariño y el amor por el Perú, y creo que todo lo demás va a ser distinto. Entonces uno de esos ejes es el Perú como identidad, como historia y como destino, que él lo toca ya sea cuando habla del Estado, ya sea cuando habla de la educación, ya sea cuando habla del amor por la agricultura, o ya sea cuando habla del amor en general, ¿no? Y el otro eje es el eje de la educación, que tiene diversas aristas, ¿no? Y que él toca a través de una, a veces, anécdota familiar, o se pone en un plan mucho más profundo, porque algunos de los temas aparentemente fueron antes conferencias, donde ensaya algunas visiones y algunos puntos de vista respecto a el valor transformador de la educación, ¿no? Ahora esta educación vista desde distintos ángulos, tanto individual, familiar, sobre todo familiar, que es creo que la mejor manera que él ha encontrado para transmitir sus ideas, ¿no? Y el aspecto que es eminentemente comunitario, social. Quiero comenzar por la parte primera, que es su preocupación por el Perú, ¿no? Y creo que para entender este país, para entenderlo ahora, y luego para mirar atrás y también para proyectarnos al futuro, creo que hay que mirarlo desde este ángulo un poco, a veces pesimista, ¿no? Escuché una conferencia de la historiadora Carmen McEvoy que fue para mí iluminadora, y tanto que he vuelto a ver en el libro de Alberto, gracias a estas cosas que yo les acabo de decir, una visión iluminadora de este país, ya que el énfasis que le pone a la educación realmente es muy importante. Carmen McEvoy dice que lo que el Perú está viviendo ahora se parece mucho a la crisis que se vivió durante la guerra con Chile y posterior a la guerra con Chile. Es decir, lo que tenemos es un Estado implosionado, un Estado que ha reventado hacia adentro, ¿no? Y ha reventado tanto que casi no tiene ninguna institución en pie, y entonces todas las cosas que ocurren son cosas como improvisadas. Hay la toma del poder por ciertos grupos de interés que, en lugar de sacarnos de esta crisis generalizada, lo que han hecho es ahondarla más. Y entonces ella dice que este Estado implosionado va a tener una cierta duración, y lo compara con el Estado que vivimos en la guerra con Chile. Y entonces dice, lo primero que se pierde son los valores.
luego se pierde el amor por el Perú y luego se van perdiendo una serie de cosas, tanto que este Estado resulta casi irreconocible, ¿no? Y lo peor de todo es que hay una cierta pasividad de parte de todos y que dejamos que las cosas ocurran y que se desarrollen. Sin embargo, ella es alentadora. Dice, sin embargo, este Estado no ha implosionado del todo, hay una luz de esperanza, hay una grieta por donde se puede mirar, y el sostén de este estado de cosas es la cultura milenaria que tenemos, a la que Alberto se refiere siempre, ¿no? Es maravillosa. Digamos, eso es la base que no nos permite desaparecer del todo. Quizás esa es una visión bastante escéptica, ¿no? Muy pesimista, pero da cuenta de la realidad. Lo menciono porque tiene que ver con lo que yo he leído, ¿no? Y luego está el aspecto un poco más iluminador, en el que, claro, no todas las cosas son así de transparentes y buenas, ¿no? Y ahí lo que hace Alberto, cuando en varios de los textos que hemos leído, por cierto, cuando digo que es un libro híbrido y mixto, es porque está acompañado de textos reflexivos con poemas, cargados de una enorme ironía, ¿no? Y una visión que refleja eso que en los textos él también dice, ¿no? Y a veces las cosas se dicen mejor y de manera más penetrante y afilada, creo que usando la ironía. Muchos de los poemas que ustedes van a leer ahí son como expresiones, digamos, espontáneas, pero que tocan la fibra más íntima de esto que llamamos esta visión del Perú un poco difícil, ¿no?, de entender. En los textos que él desarrolla sobre educación, habla de la educación como una proveedora de conocimientos, ya que la formación de Alberto es básicamente filosófica, ¿no? Pero una filosofía, o sea, digamos que él, como Cioran, no nos dice que hay que aprender filosofía, no, que hay que aprender a filosofar. Y se aprende a filosofar en términos prácticos, con la experiencia directa, pensando siempre a partir de lo que vemos en lo más inmediato. También la educación como una proveedora de valores, y también, sobre todo, la educación como un medio, como una especie de puente para aproximarse a aquello que él considera lo más poderoso, que es la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Luego, ¿cuál es su propuesta más personal? No sé si me equivoque, pero creo que es lo que yo he podido percibir. Primero, que él entiende el arte, la educación y la filosofía como procesos donde se aprende y al mismo tiempo se enseña. Es decir, la necesidad de una acción mutua, ¿no? El que enseña y el que aprende pueden intercambiar roles, pero en este país parece que estas cosas no funcionaran así. Miren la realidad educativa que tenemos, ¿no? Una realidad educativa congelada, donde no se aprecia lo que deberíamos apreciar, ¿no? Luego, la educación como un vínculo de construcción del porvenir y como un vínculo de construcción de la identidad, que es la que vamos perdiendo de a poco, ¿no? Debido a esa falta de ligación con la naturaleza que era, creo, el alimento principal de nuestras antiguas culturas, eso que Alberto llama gentiles, ¿no? Aquellos que no solo establecieron una relación provechosa, amable y considerada con la naturaleza, sino que era algo que se transmitía de generación en generación y que en un momento, no sé, se ha perdido o se ve todavía como algo remoto y lejano, ¿no? Entonces, hay que recuperar eso que Carmen McEvoy dice que es la cultura milenaria, que es nuestro sostén, ¿no? Que es lo que nos permite no desaparecer. Entonces, esta educación que construye es una construcción que nos proporciona conocimiento, pero sobre todo nos aproxima a aquello que Alberto considera quizá el motor de la vida humana, que es la agricultura, que nuestros antepasados consideraban algo sagrado y que cuyo carácter sagrado casi se ha ido perdiendo, ¿no? Pareciera en este sistema envolvente de valores donde prima lo material, pareciera que la agricultura fuera solamente un acto más de comercio, de contrato, de relación, digamos, donde impera el toma y el daca, pero no
la construcción maravillosa y mística que tiene esta naturaleza. Entonces, constantemente en los textos que él escribe nos indica, nos sugiere siempre mirar al pasado, mirar ese soporte del que les acabo de hablar, ¿no? Mirar esa relación pacífica, amable, digamos, admiradora por la naturaleza, ¿no? Y lo otro es que este silencio no solo busca el saber y cómo transmitirlo, sino lo que considero es un libro básicamente oral. Está escrito, por supuesto, pero es un libro básicamente oral. Y esto lo vuelve en un aspecto un libro socrático, donde prima básicamente las preguntas y las respuestas que se necesitan y que nunca terminan de realizarse, y también una visión platónica, ¿no? Porque no solo hay el diálogo como un elemento mediador, sino sobre todo porque nos plantea eso que Platón consideraba el ideal para que los pueblos sean más democráticos, ¿no? Incluso nos proponía que los reyes o los reyes fueran filósofos, ¿no? Contaran con ese plus de sabiduría que se necesita para tomar decisiones, para gobernar, qué es lo que no se sabe hacer, ¿no? Qué es lo que realmente no se está haciendo. Pero es un libro básicamente que, creo yo, promueve una gran esperanza porque está asentada en esa admiración por el pasado, por la agricultura. Él tiene un lema que dice, más bibliotecas, hay que construir más bibliotecas y más acequias, lo cual es el resumen de toda esa filosofía que nos plantea. Más bibliotecas porque ahí es donde vamos a tener más conocimiento, claro, un conocimiento vinculado, un conocimiento más pragmático, que esté acorde con la realidad que se vive, y más acequias porque hay que recuperar el vínculo. Este país fue un país, bueno, es un país básicamente agrícola, ¿no? Y entonces ese vínculo con la naturaleza, que es básicamente con la agricultura, se ha perdido en muchos casos, ¿no? O en todo caso sigue siendo una relación puramente formal, ¿no? No ha perdido esa visión mística y sagrada que tenía siempre, ¿no? Entonces, si yo tengo que dar una conclusión respecto a esta lectura, yo diría que este es un libro empujado y alimentado por su amor por el Perú, pero es un amor por el Perú que él aprendió de sus padres, de sus abuelos y de sus familiares más cercanos. El libro está, digamos, enriquecido no solo por su visión filosófica, de hombre pragmático, de intelectual, de poeta, sino sobre todo está alimentada por una cantidad enorme de anécdotas que tienen que ver con los valores, con esa admiración por el pasado peruano, por esa admiración por esta cultura que nos sostiene y no nos permite desaparecer. Yo le agradezco a Alberto haberme permitido leer este libro, que me gusta por el formato que tiene. Me gustan estos libros así, que no ahondan en una sola idea de principio a fin, sino que van tomando distintas ideas, y sobre todo es una visión fragmentaria que nos obliga luego a armar un rompecabezas y llegar a conclusiones como las que acabo yo de dar. Este es un libro alimentado por un profundo amor por el Perú, y que además tiene que ver con el amor profundo que él tuvo por la familia que le enseñó a amar este país, sobre todo su padre. Bueno, eso es lo que hasta ahora tengo que decir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que Luis Eduardo ha captado exactamente lo esencial de mi libro, porque son dos temas, ¿no? La educación y la tierra, la educación y la agricultura, y que están vinculados entre sí. Mientras la tierra no sea tenida por sagrada, nuestra educación va a ser mentirosa, ¿no? Mientras no tengamos la visión de que cuando crece una plantita ocurre un misterio, ¿no? Eso me parece a mí muy esencial, y creo que muchas gracias, Luis Eduardo, porque has captado exactamente lo que es mi modesto libro, ¿no? No es, espero que esté bien escrito, que interese a mucha gente.
Ojalá, ¿no? Ese libro que de todos los que he publicado varios, es el que más me representa. Yo siento que ahí estoy yo, ¿no? O sea, mi voz, mi gente, mi amor por la tierra, mi amor por el Perú, mi interés absoluto por la educación, porque no habría basura si hubiera educación. No habría la basura que vemos tirada por todas partes, no solo en Trujillo, ¿eh? En Ica, en Lima, en todas partes. La falta de educación es el origen, además de, en fin, de que el voto sea un voto por la mejor publicidad, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque debemos votar como gente inteligente que piensa las cosas y dice, bueno, este es mejor, voy a votar por él, ¿no? Pero eso no ocurre. Y yo creo que mi libro es una pequeña contribución a la educación del Perú y creo que, en fin, que ustedes también lo reconozcan y lo vean y de algún modo les mueva también la cabeza, como me la movió a mí las ideas que ahí están, ¿no? Y por eso es que las escribí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. Siéntate acá, por favor. No. Muchas gracias. Que conste que le insistí que se siente en su lugar, ¿no? Pero bueno, Gracias, Alberto. Bien, voy a usar el micrófono y la voz. Sí, micrófono también. Porque, bueno, voy a matizar el asunto de mi exposición esta noche. Bueno, primero, mis disculpas, no tengo excusas. Me he demorado porque me he encontrado, Alberto, con la vejez. Estoy más lento. No sabía que... Sí, una locura esto de envejecer. Ya en 2 años tengo 60. Y uno se da cuenta cuando... Miente, porque yo tengo 77. ¿Y tú todavía no te pones lento? ¿Ah? ¿Y todavía no te pones? No, sí, como no. Claro, pero yo me Sobre todo algunas cosas ya soy... ¿Cómo estás? Estoy muy lento. Sí. Bueno, entonces eso ha sido mi motivo, ¿no? Bueno, y sobre el libro. El libro, y yo este libro ya lo conozco hace tiempo porque es que, como bien ha dicho Alberto, lo representa a él bien. Y conversando con él, conociéndolo y compartiendo nuestras vidas, pues, ¿no? Y lo más bonito de nuestra vida es que nuestra poesía, con Luis Eduardo, con Franco, con José Carlos, he leído ya estos poemas, o los sabía por anticipación porque tú nos compartes, y los artículos, o los he escuchado en directo en algún discurso o charla de Alberto, o lo he leído también alguno, como estaban hasta ahora, ¿no? Por ahí desperdigados en otros tomos, pero ahora están aquí, formando ya un cuerpo, que aunque parece, por lo que comentan mis compañeros de la mesa, dispares, en realidad están enfocados en un solo tema, ¿no? Que se habla de diferentes formas. Y ellos ya han dicho el tema, que es la educación y la agricultura, las acequias y las bibliotecas. Pero yo quería comentar algo más pequeño, más sencillo y más básico, de acuerdo a mis capacidades. ¿Qué educación es esta de la que habla Alberto, no? Y eso yo lo digo más por lo que lo conozco, porque ya lo infiero ya en el libro. Es una educación correcta, sana, realmente benéfica. O sea, sí es educación, ¿no? No es adoctrinamiento, no es capacitación en temas técnicos, es educación, cultivo del ser, ¿no? Para que el ser se encuentre a sí mismo con las facilidades que le da la información del profesor y de los libros, ¿no? Ya, entonces, esa educación es amorosa, porque yo le he visto a Alberto enseñar a gente y es un pata amable, ¿no? Cordial, cariñoso, está compartiendo su tesoro, ¿no? Su saber. Entonces, esa educación es amorosa. La esencia de este libro, porque más aún, como dicen los poemas de Alberto, Cholo dice, hay que mimar a la tierrita, hay que mimar al agua. Dice, por la agricultura hay que mimar. Amoroso también, amoroso al educar, amoroso al producir los alimentos, ¿no? Compartiendo el milagro de la tierra. En otras palabras, el libro es un libro de amor.
amor al buen pensamiento saludable, ¿no? Que te brinda la educación, porque dése cuenta, al final lo único que tenemos que aprender es a saber pensar bien, aunque no pensar es mejor. Claro. Y la agricultura, que ahora pues está llena de aditamentos químicos y está, ¿no?, realmente tóxica, como la política y como todo, excepto como las intenciones de este libro, intenciones que son idealistas, es decir, no son reales. Pero lo que sí es real es el amor. Y Alberto ha especulado, ha querido, ha anhelado, ha acariciado, ¿no?, sueños en los ideales que tiene de acequias y de bibliotecas por el Perú, en lo que compete a tu alrededor, ¿no? Sí lo has materializado, pero que no está en nuestro país, ¿no? Eso va a ser ya carrera de otras responsabilidades. Y en esencia, me he enfocado en un solo artículo, un artículo de amor. Y lo quiero leer muy poquito, unos par de fragmentos, comentarlo y luego hacer algo en homenaje a mi amigo que está acá y quiero alegrarlo con mi locura. Ustedes han visto pues El Padrino, por ejemplo, ¿no? Y han visto esta película de ese pelado que corren rápidos y furiosos. Ustedes siempre hablan de estos mafiosos, y son mafiosos, pues dicen, la familia es sagrada, la familia es lo más importante. Y matan por sus familias, ¿no? Ya, por ahí leí, no sé a qué maestro, dice, la familia es parte de tu ego, dice, ¿no? Y al ego tienes que ponerlo en su lugar, ¿no? De Lola y del adiós. Pero miren, ¿quién es nuestra familia del amor puro? Del amor no condicionado, ¿no? No impuesto por la ¿cómo es? No, por la sanguíneo, consanguinidad. Consanguinidad, ahí está. Gracias. Gracias, público. Como me ha ocurrido a mí, y como le ocurrió a Alberto y a mucha gente del Perú, y seguramente a ustedes, nuestra mama, ¿no?, que es conocido en otros lugares con el nombre de nuestra nana, pero nuestra mama de nuestra mamá, la mama de la señora que nos cría, ¿no?, nos cobija, nos ha dado protección, nos ha cocinado rico, ¿no? Y no es nuestra sangre, pero es nuestra familia. Es el primer paso con el que conocemos al Perú fuera de nuestra casa. La gente que no es de esta familia y que amamos también como nuestra familia. Y que, como en el caso de Alberto, está aquí testimoniado con el artículo Mi Mama Elvira. Poner un fragmentito, unos pedacitos voy a comentar, ¿ya? Solamente quiero comentar el amor, Alberto. Yo llegué acá y dijiste, sí, vamos con lo positivo, ¿no? Entonces, llegué coincidiendo con tu propuesta. Miren, a ver. Y acá está, dice. Pero hoy se me ha ocurrido escribir y contarles de mi mamá Elvira. Me acuerdo de ella porque cada vez que me limpio el poto, que como soy cagón, es por lo menos 2 veces al día. La vejez también me... Sí, sí, no debo hacer otra cosa. Pero ahí está, ahora sí lo leo con eufonía y lo voy a comentar. Pero hoy se me ocurrió... ¿En serio? ¡Oh, sí! Tenemos la misma vejez, Luis Eduardo. Ahora sí, ahora gracias. Pero hoy se me ocurrió escribir y contarles de mi mamá Elvira. Me acuerdo de ella cada vez que me limpio el poto, que como soy cagón, es por lo menos 2 veces al día. ¿Han escuchado el libro del que está hablando Luis Eduardo? Es el mismo libro del que es este mismo libro, ¿no? O sea, también hay desparpajo, pues, hermano, como somos en la vida, ¿no? Y lo hemos escrito esto con estos dos, ¿no? Entonces tiene que salir con nuestra voz genuina. Y diremos las cosas serias y profundas, académicas, porque somos capacitados en esos temas, pero no dejamos de ser hombres que se quieren comunicar con sus iguales, y nuestros iguales no son especialistas ni en política ni en literatura, ¿no? Nuestros iguales son la gente común y corriente que se distrae con el celular. Pero, entonces por eso la simpleza con la que me estoy refiriendo a ustedes y el tema que es el amor, que es tan universal, coincide para complementar lo que ha dicho Luis Eduardo ya. Porque
Ahora, ¿cuál es mi comentario? Este amor con el que Alberto con estos términos escatológicos, ¿no? Es pura ternura. Yo creo que por la parte de sonrisa que han florado allí, yo he tenido esa experiencia de la ternura. Miren, cuando yo tenía el mini zoológico educativo y venían voluntarios extranjeros a vivir a mi casa, ¿no? Con mi familia, vino una señorita de Venice, California, de los United, disculpen, ¿no? Y hablaba bien, Sarita, y al final cuando se fue, me dijo algunas conclusiones del Perú y una fue que coincide con esto. Me dice, David, ustedes los peruanos todo lo convierten en chiquitito, son muy tiernos. Dicen, ay, mamita, papito, ay, come tu comidita. Así. Pero tu mamá se pasó. Mi mamá, ¿qué pasó? El perrito ha hecho su caca y dice, ay, su caquita. ¿Eh? Va a sumar ya. A ese nivel, hermano, cuando yo te leía acá, dije, esta es la nota, ¿no? Somos tierra, somos vida. Nos comunicamos por estas palabras de forma tan sesuda e inteligente como de forma tan visceral y amical y sencilla, ¿no? Otro aspecto, mira, Alberto. Alberto, como bien nos damos cuenta aquí, es burgués, ¿no? Y nosotros, sí, Alberto. Bueno, desde cierta perspectiva. No, pero claro que sí. ¿Qué cosa? Yo nací en Miraflores, soy un pituco. Claro, pues, pituco. Pituco del Perú. Yo nací en Casa Grande, en la calle Eucaliptos, soy un pueblerino provinciano. Entonces, quiero comentar lo que de peruanos hay en nosotros, ¿no? En el Perú hay muchas formas equivocadas de pensar. Piensan que los pitucos son arrogantes y tratan de manera peyorativa, ¿no? Y humillan a la gente. Y aquí da constancia Alberto de él, de su familia, ¿no? Y estoy seguro que no solo son ellos, sino mucha gente, no importa el estrato social, ni el apellido, ni nada, cuando tú eres gente, ¿no? Si eres de derecha o izquierda. Porque en mi casa, ¿no? Donde mis abuelitos eran recién venidos de la sierra, donde yo mismo soy cholo, ¿no? Y mi familia y mis hermanos, no los tratamos a la gente como los trataron a ustedes, mira, al contrario de lo que se piensa, ¿no? La mamá Elvira murió bien tratada por ustedes, bien atendida, en tu casita, maravilloso. De mi casa lo botamos a la Alcerita, a la Aurorita, mi tía la choleó, la humilló, le gritó, y todos éramos cholos, ¿no? Este libro da para muchas lecturas, muchas interpretaciones, pero principalmente para comparaciones de tu experiencia del Perú, porque lo que finalmente me doy cuenta yo es que es tu experiencia del Perú y estás sacando mucho material positivo para interpretar al Perú, porque Alberto, por supuesto, pues, sí saben que es filósofo, ya han dicho todo tu currículum, ¿no? La gente te conoce. Alberto es jubilado en la cátedra de filosofía en la Católica, ¿no? O sea, para pensar está sumamente capacitado y por fortuna hace cosas sin pensar, como sembrar plantitas, ¿no? Y que es pues, participar del misterio, ¿no? Y hace cosas incluso no solamente sin pensar, sino completamente, ya esas son irracionales, como ser poeta. Entonces, en ese aspecto de nuestra amistad, ¿no? Por la poesía, voy a concluir con esto. Así como llega Alberto con este libro, con estas ideas, ¿no? Ahora aquí a un público formal, digamos, también llega a nuestra mesa de amigos, ¿no? Con Franco, con José Carlos, con Luis Eduardo, algunas veces que nos hemos reunido, y Alberto llega con ideas, ¿eh? Llega con tus plaquetas, tus adivinanzas, más juguetón que nosotros, ¿no? Excelente. Y llega con ideas que lo apasionan en ese momento y que Alberto, yo creo que ya tú te estás dando cuenta, muchas de ellas han sido enterradas en nosotros, ¿no? Y han sido sembradas y están dando frutos, ¿no? Por ejemplo, yo visito colegios y presento mis poemas y un poema lo presento hablando de Alberto, que es lo que voy a hacer ahorita. Voy a presentar un poema inspirado en una idea de Alberto y dedicado a él, ¿no? Bueno. El poema se llama... La anécdota es que Alberto llegó y dijo, Cholo, tenemos que hacer el Hatun Rimanacuy. El Hatun Rimanacuy, ¿qué es el Hatun Rimanacuy? El Hatun Rimanacuy es el gran conversadero, Cholo. El gran conversadero es Alberto, no me estoy equivocando. Claro. Ya. O sea, por fin, todos los peruanos se van a sincerar, todos contra todos, todos con todos. El malo, el bueno, el término medio, el de arriba, el de abajo, el negro, el blanco.
Todos vamos a decir realmente lo que necesitamos, lo que queremos y esperamos de los demás. Y una cosa más loca todavía, y todos lo vamos a escuchar y lo vamos a considerar. Dígame si eso no es totalmente idealista, ¿no? Es ideal, es perfecto, lo queremos, pero no está ocurriendo, ¿no? Y menos va a ocurrir con estas personas que acaban de asumir el poder. No creo que quieran participar de Hatun Rimanacuy, pero nosotros sí. Ojalá que la que ha subido al poder quiera. Y para remate, Alberto, yo se positivea más que antes. Perfecto. Perfecto, Alberto, estamos evolucionando. Nos positivamos más. Y ahora sí, yo entonces, Alberto, yo te complemento el tema del Hatun Rimanacuy porque es maravilloso lo que tú propones. Todas las voces del Perú por fin hablando juntas, cantando en coro, ¿no? Y escuchando lo bonito que suenan. Pero yo creo que, oye, bueno, no por fastidiar, no por contradecir, no, para complementar, para que ocurra el Hatun Rimanacuy. Yo pienso que primero tienen que hablar todas esas voces que están acá adentro, ¿no? Que también hay un montón de contradicciones. Entonces, el primer Hatun Rimanacuy que yo propongo es el Hatun Rimanacuy individual interno. Y ese lo voy a leer el poema, homenajeándote, complementando tu idea y terminando mi parte aquí. Para eso... Agárrense, agárrense. Por eso, yo estuve 3 años en la cárcel. ¿Sí o no, Olsen? Olsen. Y bueno, pues aparentemente yo iba a enseñar ahí, ¿no? Sin embargo, he aprendido muchas cosas. Yo era el profesor de poesía y adelante mío habían 30, 40, 50 profesores de vida, ¿no? Y aprendí en la cárcel a hacer lo que voy a hacer ahora. Yo hasta entonces, ¿no? Leía mis poemas, los declamaba, y como me gusta también bastante la ópera, ¿no? La música lírica un poco que también los entonaba por ahí, a lo largo al factotum. Pero yo no rapeaba, no era tan urbano, ¿no? Tan de pueblo. Y eso me lo enseñaron unos jóvenes hermosos llamados Guayquimax y Turco Caedes, los raperos del Penal en Milagro, mis alumnos. Entonces, ellos me enseñaron, y aunque he intentado y no lo he logrado, he aquí mi propuesta. El Hatun Rimanacuy, versión interior. Disculpe, Alberto. Vamos a dialogar entre los que nunca nos escuchamos. El poeta es el cuerpo ofrendado para hundirse en las voces y sus significados. Hatun Rimanacuy. Hatun Rimanacuy se abalanzan en desván de bellezas indescriptibles y terribles y reales. ¿Qué decir del gozo misterioso, milagroso y peligroso de vivir? ¿Y qué decir del miedo a la muerte? ¿Y qué decir de la muerte? Del miedo a la muerte. Ja 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 ta 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 cuac cuac. Largo el factotum de la chita. ¿Y qué decir de la suerte que siempre es buena para mí? Porque ha florecido la locura en mi jardín. ¿Y qué decir de la poesía, de la que no tengo nada que decir? Solo serla y asombrado escuchármela salir. Hatun Rimanacuy. Poesía soy quien habla en lenguas. I speak several languages, cholai. La lengua del perro, la lengua del gato, y la lengua de la concha. Poesía, tú eres la sagrada lengua de la libertad. Dentro de los límites de la hoja donde escribo, no tengo límites y vuelo hacia ti y me encuentro conmigo. Hatun Rimanacuy. Poesía eres mi
mi amigo y mi amiga poesía. Estoy contigo y contigo poesía. Hatun Rimanakuy. Soy la hormiga que lleva su grano de arena como el rey, su energía. Soy la hormiga que lleva su grano de arena como el rey, su energía. Soy somos soy la poesía. La hormiga que lleva su grano de arena como el rey, su energía. Soy la hormiga que lleva su grano. Ya, gracias, ahora sí. Y eso era, Alberto, y eso era lo que yo había comentado con lo de Mama Elvira, ¿no? O sea, la hormiga y el rey y la hormiga, todos llevamos la misma energía, ¿no? Para formar nuestro país, ¿no? Estamos finalmente igualados por el amor a nuestro país. Gracias. Ah, ya, Alberto, a ver, compártenos en este silencio. Bueno, aquí hay muchas cosas, costeante a los burgueses madrugadores, habría que recordarles que Dios se pasa todas las noches de bar en bar y no le afecta el toque de queda y se acuesta, ¿qué le queda? Todas las noches con las muchachas más bonitas. No. Netflix, ese lo escribí sentado en la primera línea de un avión y entraban estas gentes, todos eran mayores que yo, que es ya difícil, ¿no? Pero, en fin, viejos y viejas viajan jubilados sin júbilo, ven en el avión la película que se perdieron. Así ganan tiempo. Bueno, hay textos breves acá por todas partes, que es lo único que voy a leer, porque ya después de lo de mi queridísimo amigo, ya no hay mucho que leer, ¿no? Bueno, esto, perdona que... ahora que hay telefonitos, pads y computadoras, me pregunto una pregunta que las incluye a todas. ¿Con quién van a jugar los niños? Bueno, hay mucha cosa acá. Más poesía, menos policía. Más perdón, menos prisión. Más pueblos, menos ciudades. Más amor, más amor. Más fertilidad, menos cemento. Más labor, menos trabajo. Más hacer, menos burócratas. Más árboles, menos pistas. Más caminos, menos perdidos. Más grandeza, menos gula. Más misterio, menos codicia. Más inteligencia, menos ignorancia. Pero si me volvieras a mirar, dejaría de escribir tonterías. Bueno, y ese es uno que tiene que ver con Trujillo, ¿no? Porque Sánchez Cerro le dio la orden a un aviador, ¿no?, de bombardear Trujillo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ah? Pinillos, además pariente mío, o sea que y tiró las bombas al mar, pues, ¿no? Y bueno, me ofrecieron jugo de naranja
me dieron Tampico. Me ofrecieron verdad, me dieron publicidad. Me ofrecieron todo gratis, me cobraron el último sol. Me ofrecieron el cielo, pero el método era católico, casi luterano. Me hablaron de amor, me dieron lejanías. Me hablaron de la palabra, me dieron chismes. Me hablaron de política, pero no había sino codicia, capitalismo, agroexportadores, vendedores de paraísos en el Caribe. Son solo algunas de tus mentiras, oh ciudad. Pero hubo también quien tiró las bombas al mar, y yo, María Paz, que te amé con locura. Bueno, gracias. Bien. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Es para mí un honor también estar acá con nuestro amigo Alberto para, bueno, comentar este libro tan hermoso y tan singular que es Pachacamán. Pachacamán, Pachacamac y Superman, ¿no? Me imagino, ¿no? Un libro que es bastante peculiar, pero que sobre todo yo creo que lo que más resume, digamos, la esencia de esta publicación es que es un libro pequeño que participa del misterio. Un libro muy, muy especial, del cual antes yo de hacer un comentario, digamos, un poco más extenso, quisiera, Alberto, pedirte una síntesis muy breve, ¿no? Cómo fue generado el libro, cómo surgió, ¿no? La historia creo que los amigos trujilleros no la conocen, ¿no? Bueno, este es un libro que escribí hace 40 años y un poco más. Yo recuerdo que iba a recoger a mis hijos del colegio. Mis hijos eran chicos en ese entonces, ¿no? Todavía tengo una hijita chica, pero en fin, eso ya es, está fuera de qué cosa decir. Porque tengo una hijita de 8 años, ¿no? Que no me tocaría tener, pero bueno, así fue mi vida, ¿qué voy a hacer? Pero en ese entonces mis hijos mayores, que ahora tienen 47, 46, 40, 37, ¿no? Los recogía del colegio. Bueno, yo nunca he sido amigo de los colegios, pero bueno, tenía que llevarlos al colegio y recogerlos del colegio, y cada vez que los recogía del colegio venía con un capítulo del Pachacamán que se los leía a ellos, y muchas veces me decían: no, papá, ese capítulo está mal, no. Y los otros, en cambio, se reían conmigo y estaban contentos, les gustaba, ¿no? Entonces, ahí fueron saliendo estos 12 capítulos, esos 12 cuentitos que tiene el Pachacamán. Algunos de ellos importantes, como por ejemplo cuando entraron los españoles a Pachacamac, ¿no? Cuando entró Hernando Pizarro y tumbó el ídolo de Pachacamac, ¿no? Y aprovecho ahí por decir muchas cosas que son históricas, pero que también algunas fantasiosas, ¿no? En fin, pero son 12 capitulitos, 12 cuentitos, que tienen que ver con este personaje Pachacamán, que es pues un Superman, ¿no? Es un superhéroe, pero que es a la vez Pachacamac. Y en el primer capítulo sale de una tumba, ¿no? Sale de una tumba y después se encuentra con unos niños con los que hace cosas, y Pachacamán que vuela en la luz, ¿no? Imagínense, vuela en la luz. Entonces es un dios, pues, ¿no? Pero un dios prehispánico que lleva a estos niños a diversas cosas, ¿no? Muy distintas unas de otras, pero todas mágicas, ¿no? Es un personaje mágico, ¿no? Y bueno, esto lo publiqué hace 40 años
y en mi ingenuidad pensé que iba a ser un bestseller, ¿no? Y que se lo iban a ranchar y que iba a ser el libro para los niños del Perú, ¿no? No lo fue. Lo único que sí me encantó fue ver un día a mi padre que se los mandaba de regalo a todos sus sobrinos, lo cual quería decir que mi papá apreciaba mi Pachacamán y que me dio en la yema del gusto, ¿no? Porque a pesar de que el libro no había sido ningún éxito de librerías, pero mi padre lo había apreciado, ¿no? Y bueno, así fue, ¿no? Y ahora hemos sacado una segunda edición que yo sigo esperando que sea un bestseller. Gracias. Lo que tengo que decirte, Alberto, es que a mí me hubiera encantado recibir este libro de niño. Yo lo hubiera amado, lo hubiera adorado y estoy No, seguro eso es algo que debo decir. Hoy día, en Libres, en la escuela de Franco y Patti, leí alguna parte del Pachacamán y la verdad es que la atención de los chicos me encantó, ¿no? Me encantó sentir que los niños ahí escuchaban esto con fascinados, ¿no? Qué lindo, ¿no? O sea, de repente la he achuntado, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que, o sea, también quiero un poco dar mi testimonio, ¿no? Yo escuché hablar de este libro mucho a mis amigos de acá de Trujillo, ¿no? Todos hablan de él, ¿no? El Franco y sobre todo David se burlaban de mí porque no lo había leído. O sea, que no le digo Pachacamán, no hace nada, me jodían, ¿no? Todos lo conocían menos yo, pues es que yo llegué después al grupo, ¿no? Y yo tengo entendido que era un formato cómic, ¿no? Antes, ¿no? Tenía ilustraciones, todo, ¿no? Pero yo no tenía idea realmente lo valioso que era, ¿no? De qué se trataba, ¿no? Es que, claro, Alberto no lo ha dicho, pero en realidad Pachacamán es un maestro. Es una persona con superpoderes, pero que enseña, no enseña una sabiduría académica, ¿no? Libresca, sino que enseña la sabiduría de la tierra. Y enseña algo que, bueno, en un momento, leyendo un par de versos, un par de líneas acá, quizá lo van a entender mejor, ¿no? Que tiene que ver con esta recuperación que Luis Eduardo García mencionó hace unos instantes acá, que es la recuperación de nuestras raíces históricas, nuestras raíces ancestrales, ¿no? El pasado andino, esta sabiduría que se hunde en la tierra, en conocer o reconocer, ¿no? Lo sagrado de todo lo viviente, ¿no? Entre juego y juego, entre capítulo y capítulo, entre aventura y aventura, este Pachacamán le va enseñando a los niños la verdad verdadera, las cosas que se deben enseñar en los colegios. O sea, lo que debería... Yo creo que este libro debería ser un bestseller. O sea, si no lo ha sido justamente es porque... Gracias, solo gracias. Es sintomático de esta crisis y de esta pérdida de valores que tenemos, no solamente en la sociedad, sino específicamente también en el sistema educativo, ¿no? O sea, en todo nivel, ¿no? Quizá la obra que a mí de alguna manera me ha hecho recordar, no por el espíritu, sino por la manera como se llega al público infantil, es este libro también de historia gráfica maravillosa que se llama Cuando en el Perú no se hablaba castellano, de una arqueóloga, una investigadora peruana, que salió también en los años 80, y que trata la historia de una niñita que se queda dormida dentro del Museo de Pueblo Libre, el Museo de Arqueología. Y se queda dormida y justamente esa noche es la reunión de todas las huacas. Todos los huacos salen de sus vitrinas y hacen una gran conversación en el patio del museo, y ella, que está metida dentro de un aríbalo, se gana con todo y empieza a escuchar, conoce, ¿no? Cómo surge la cultura en el Perú a través de los testimonios de cada una de estas cerámicas parlantes, ¿no? De una manera también así mágica y usando la fantasía también, pero mucho sentido del humor también, y una crítica social mordaz, aguda, pero también necesaria, ¿no? En este libro, en Pachacamán, se dicen cosas como, por ejemplo, esta que aparece en el capítulo 2, ¿no? Cuando Pachacamán con Dro, su amiguito, van caminando por la ciudad y Pachacamán le dice esto, luego de haber presenciado una
pelea absurda entre, ¿no?, choferes en un atasco de tráfico, ¿no? No te engañes, Dro. Vivir entre los hombres es un poco vivir en el infierno. Ahí todo es confuso. Nadie se entiende en el infierno. Ahí no hay nunca amigos, solo cómplices. Es el reino del padre de la mentira. No, Dro, él no asiste a la reunión de las huacas, pero no deja de estar ahí donde los hombres luchan por hacerse ricos o poderosos y guiña el ojo detrás de la gente vana. Pero nada puede contra el sabio, porque el hombre sabio es el que sabe callar y por eso sabe escuchar. Él escucha en el silencio la voz de las cosas, que en la antigua lengua del Perú se llamaba Pacha y que salió de las manos de Dios junto con la primera luz. En la antigua lengua, Dios se llamaba Pachacamac y su oráculo, su templo, quedaba mirando al mar, donde tú lo has visto, Dro, al ir camino a las playas del sur. De esta manera, con ese lenguaje no coloquial, sencillo, se van deslizando en la imaginación infantil, como decía Víctor Jara, ¿no?, las verdades verdaderas, las verdades necesarias, ¿no?, que hay que decir, que hay que hablar en voz alta además, ¿no? Y justamente esta mención, ¿no?, de que vivir en la ciudad, vivir en el infierno, no es solamente algo que se refiera específicamente al Perú, sino que es una crítica hacia la manera como se ha degradado la vida, ¿no?, en el espacio contemporáneo, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos ahora, o sea, que no tenemos ahora, ¿no?, en la ciudad, no tenemos una noción de convivencia sana, ¿no? La noción de lo público se ha perdido completamente, ¿no? Los parques, las áreas verdes son ahora simplemente espacios confinados, ¿no?, dentro de un laberinto de cemento, ¿no? Y a nadie le importa, ¿no? Nadie respeta las reglas, nadie respeta nada, ¿no? Elegimos a los peores, ¿no? A los peores, ¿no? Están ahí gobernando, ¿no?, con nuestro voto y todo parece que está bien, ¿no? Entonces, esa manera de señalar, ¿no?, o de poner el dedo en la llaga, ¿no? Y claro, González Prada diría, donde ponemos la llaga, lo ponemos el dedo en el Perú, ¿no?, ponemos el dedo, sale la pus, ¿no? Pero Alberto lo que hace a través de Pachacamán es señalar que también hay una luz, ¿no? Y esa luz está justamente en esta mirada, este retorno hacia lo que es nuestra sabiduría ancestral, ¿no? Por eso es que también en el libro a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en el capítulo final, que es un capítulo hermoso, ¿no?, donde luego de recorrer diferentes peripecias, ¿no?, una de ellas, por ejemplo, donde celebran el cumpleaños de una de las ardillitas de Dro, ¿no?, y es una belleza, ese capítulo es muy tierno, ¿no? Pero el capítulo final es, o sea, muy, muy importante porque termina por el comienzo, ¿no? Termina por la tierra, termina por reivindicando la importancia del sembrar, ¿no? Y hay este fragmento, ¿no?, donde Pachacamán le dice, ¿no?, mirando una brisna de hierba que crece entre el cemento, ¿no?, dice lo siguiente: mira, Dro, le dijo Pachacamán cuando el jardín estuvo ya todo sembrado, esta ciudad ha sido construida sobre tierra fértil y las pistas cubren tierra que quisiera brotar. Yo miro con ternura las granitas que crecen a veces en las grietas de las pistas y las veredas. Pero no solo despreciaron a la tierra quienes construyeron sobre fértiles campos, tampoco miraron al cielo, y por eso sus techos están vacíos y sirven solo para amontonar cachivaches. Esto viene a colación porque en este capítulo se cuenta cómo en el techo de la casa de este niño hacen un hermoso jardín. Convierten lo que es espacio feo, ¿no?, estéril, lo convierte en un oasis, ¿no? Y esto, Dro, míralo bien, se convierte en imagen de sus cabezas, que casi siempre sirven para coleccionar basura, ideas de moda sin ninguna importancia. La gente suele tener su cabeza tan vacía como sus techos, porque solo ante lo vivo surgen ideas que propician la vida. Quien no cuida un jardín, o mejor aún, una huerta,
solo tendrá conocimientos secundarios. El hombre es el jardinero del mundo. Recuérdalo. Esa invocación, recuerda, es quizá también lo que es como el subtexto presente en todo el libro, ¿no? Entre el juego, entre lo lúdico, entre la historia de aventuras, ¿no?, sencilla, está esta invocación a recordar, ¿no?, hacernos recordar. A través del niño también hacernos recordar a nosotros, porque yo lo he leído este libro ahorita, ¿no? O sea, con 46 años, 53 años, no sé, ni ya tengo ya, estoy mareado con la... Cuidado. Con 53 años lo he leído, ¿no? Y eso, imagínense, o sea, claro, esto de acá también demuestra de que esta es una lectura para todo tipo de, ¿no?, para toda persona. O sea, aparentemente un libro escrito para público infantil en realidad no lo es, ¿no? Y el párrafo final, ¿no? En verdad recuerden, mis chuchis, solo el hombre concentra toda la variedad del mundo. El hombre es el mundo en pequeño. Por eso es que él puede cuidarlo todo, pero también puede, tristemente, destruirlo en su insensatez. Pero yo preparo con ustedes el comienzo del Pachacuti, que será el gran cuidado, la vuelta amorosa del hombre a la tierra. Yo preparo con ustedes una generación de jardineros. Con esas palabras, Pachacamán se despide, y yo quiero pedirte, Alberto, pues este libro tiene también fragmentos poéticos muy hermosos que puedas compartir también con nuestro público, ¿no?, trujillano. Quizá el poema central, ¿no?, que es este poema tan bello que son las palabras de Pachacamán en el capítulo... Bueno, eso ya, y ahí terminamos porque no quiero cansarlos, ¿no? Divina es la tierra y el sol y la luna, divina es la luz que calienta y hace germinar y florecer. Divino es el mar, la mamacocha, pecera de Dios. Divina es la tierra, la Pachamama, la siempre floreciente. Divino es el árbol y su sombra. Divina el agua que corre fecundando la tierra. Divino es el hombre y la mujer por su libertad. Divina la palabra, semilla de creación. Así habló Pachacamán. Obviamente que me estoy... Me estoy copiando del Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Así habló Zaratustra, ¿no? Also sprach Zaratustra, ¿no? Pero... Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, también los invitamos a todos los que deseen adquirir este libro, que también es una belleza de edición, como siempre las ediciones de la Biblioteca Brabant del Omar, ¿no?, con el cuidado de Leonidas Ceballos y este gran artista que es Gonzalo Fluker, ¿no?, en las ilustraciones, ¿no? Muchas gracias con todos. Gracias.